intracraneal idiopática. Yo soy Simón, residente de cuarto año. Vamos a empezar con la temática. El cronograma para el día es bastante corto, digamos que la enfermedad es un enfoque corto. Vamos a empezar con algunos datos epidemiológicos que tampoco es que sean muchos. La revisión más grande que tenemos hasta el momento es del 2018 del Reino Unido. La iremos desglosando, pero inclusive hasta los artículos del 2022 están basados en esta revisión por las características de incidencia y prevalencia de la enfermedad. Hablaremos de unos cuantos conceptos generales, criterios y clasificaciones que hay de esta enfermedad, cómo se va a hacer el enfoque, que básicamente es el diagnóstico y el seguimiento al deterioro clínico, cuándo considerar una falla del tratamiento, el seguimiento de estos pacientes, cómo debe ser, que en general es con el fondo de ojo y la función de la papila, y unas pequeñas conclusiones. Entonces, la hipertensión intracraneal idiopática es más frecuente en mujeres. Como vamos a ver, hay ciertos grupos de enfermedades como típico, atípico, pero en general se presenta más frecuentemente en mujeres. El 90% de los casos es en mujeres. Estimar la relación es un poco difícil debido a la baja incidencia de la enfermedad con respecto a los hombres. La fisiopatología no está clara, se han propuesto pues, diversas teorías. Una es una alteración en la producción y reabsorción del líquido cefalorraquídeo, otra consiste básicamente en la dinámica del flujo del líquido y su cantidad de proteínas, y lo otro es una alteración en la reabsorción propia del parénquima cerebral, donde las características del líquido no se absorben igual en el parénquima y este queda, digamos, un poco más libre. Si bien cuando se estudia a profundidad el líquido cefalorraquídeo, todas estas características usualmente no se encuentra nada raro, por lo cual la fisiopatología y todas estas teorías se quedan bastante cortas a través de explicar la enfermedad o tratando de explicar la enfermedad. Tiene una alta relación con la obesidad. Vamos a ver que este es el blanco de la condición. Realmente no está claro por qué la relación, pero sí se ve que es extremadamente frecuente en los pacientes obesos. La incidencia depende en general de la obesidad. Entonces, en Reino Unido, pues en general la incidencia es de 2.4 personas por cada 100.000 habitantes, pero si vamos a Estados Unidos, que hay más índice de obesidad, puede elevarse hasta 22 personas por cada 100.000 habitantes. Entonces, esta incidencia es muy variable dependiendo del área demográfica donde nos encontremos. Bueno, hay 4 grupos o 4 pasos establecidos para el diagnóstico acorde a la presentación clínica. Eso lo iremos tocando poco a poco en la charla. Pero lo importante es que esta enfermedad se debe manejar por un grupo interdisciplinario, y usualmente ese grupo interdisciplinario es un grupo de obesidad. Es muy importante tener eso en cuenta. Ahora, ¿cuáles son nuestros blancos? La pérdida visual es el primero, y el otro es el manejo de la cefalea, que los pacientes van a tener cefalea crónica con discapacidad, y esa cefalea crónica se vuelve una cefalea persistente todos los días del año. Es decir, el paciente tiene cefalea de los 365 días. Entonces, nuestros blancos, en general en la enfermedad, van a ser tanto el compromiso visual como la cefalea. Obviamente, el primero es la parte visual y el segundo es la cefalea. Digamos que la relación o una presentación más clásica, como lo iremos viendo en los flujogramas, es que la presentación es en mujeres en edad fértil y obesas. Es como lo más típico de esta enfermedad. Y lo que hemos dicho, la incidencia viene aumentando es por el aumento de la obesidad. Eso obviamente depende de la entidad poblacional donde hagamos la verificación de los datos y el estudio. Ahora, ¿cuál es lo más importante? Que la mayoría, o sea, la mitad de los pacientes que tienen esta enfermedad tendrán cefalea crónica durante los 12 meses del año. Eso es altamente incapacitante. Y lo otro es que el tratamiento farmacológico tiene una pobre evidencia, que quiere decir que nuestro blanco de tratamiento es el control del líquido cefalorraquídeo, no es tanto el control analgésico, como lo vamos a ir viendo poco a poco también. Esta enfermedad tiene un problema, es que los ensayos clínicos aleatorizados son muy pocos y son raros debido a que obviamente la enfermedad es tan escasa que esto no permite crear una evidencia sólida y esclarecer sobre todo los mecanismos causales. Otra cosa que hace que los resultados sean poco alentadores básicamente es que la claridad, o sea, el mecanismo de acción y las causas de la enfermedad tampoco están bien establecidas porque no está bien dilucidada la enfermedad. Entonces esto genera que el enfoque siempre sea complejo. Muy importante, la mayoría de pacientes tendrá una discapacidad visual severa, un 10%, que inclusive puede terminar en ceguera. Entonces, muy importante este concepto que un volumen no pequeño de pacientes tiene deterioro visual significativo. Ahora, esta es la guía, que es del 2018, desglosémosla un poco.
tratando de entenderla. Esto es un grupo de Reino Unido, pero que busca estudiar no solo Reino Unido, sino toda la evidencia hasta el foco actual del 2018, pues en esa época, ¿cierto? Pero las guías del 2022 y del 2020 de ahí en adelante se han basado simplemente en esta guía. Ellos lo que buscan es un consenso de cómo manejar esta enfermedad, cómo hacer los pasos, cómo explicar las condiciones. ¿Cómo hicieron? Ellos hicieron una búsqueda entre el 2015 y 2017 y formaron un grupo multidisciplinario. ¿Cuál era este grupo? Un neurólogo, un neurocirujano, un neuroradiólogo, un oftalmólogo, enfermeras, doctores relacionados con la enfermedad, podría ser médicos generales y pacientes representativos que tuvieran el diagnóstico para ellos hacer el estudio. Básicamente ellos hacen un promedio de 23 preguntas basándose en 3 conceptos: tratar la causa de base, es decir, tratar de esclarecer el origen de la enfermedad, proteger la visión y minimizar la morbilidad por la cefalea. Es muy importante saber que esta enfermedad no mata a ningún paciente, pero los grados de discapacidad que da son extremadamente altos, pueden dejar una discapacidad de forma completa desde el punto de vista laboral en estos pacientes. Entonces, aparte de hacer las 23 preguntas y revisar todo este grupo, la evidencia, ellos decían que al menos el 75% del grupo debía estar de acuerdo en que la evidencia era estructurada y tener una estructura válida. Básicamente eran 2 grupos, el SIG y el Delphi Group, ¿cierto? Pero eso fue pues como la forma como hicieron el estudio. Aquí se desglosa un poco. Entonces, la tabla izquierda básicamente son las 23 preguntas, que eso es lo que hablaremos en la charla, y tenemos la tabla ya derecha. Básicamente ellos, el manejo de pacientes adultos a partir de los 16 años de edad, no hablan de 18 o de 21, es que hacen unas pequeñas subclasificaciones. Entonces tienen algo que llama la hipertensión intracraneal idiopática. Básicamente esto es una figura que termina en un diagnóstico con una serie de criterios estructurales. Lo importante es saber cómo se va a subclasificar, que tenemos básicamente una hipertensión fulminante, que es aquella que tiene un riesgo de pérdida visual o deterioro visual en las 4 siguientes semanas. Aquí pues cae un grupo representativo de pacientes que son los que acuden a urgencias, y el otro grupo que serían los no fulminantes, que es el típico, que lo iremos desarrollando, que básicamente son 3 criterios, y el atípico es aquel que no cumple uno de los 3 criterios. También se ha hablado que el típico usualmente presenta papilema y el atípico no, ¿cierto? Es uno de los conceptos, pero ellos también hablan del paciente con hipertensión intracraneal sin papilema. Entonces, a pesar de que se tratan unos conceptos clínicos, digamos que hay otros conceptos que van surgiendo. Y lo otro es una hipertensión intracraneal en remisión ocular. ¿Qué quiere decir? Que es un paciente que tiene la enfermedad, se ha tratado adecuadamente y el papilema resolvió, pero es un paciente que continúa, por ejemplo, sintomático desde el punto de vista de la cefalea. Entonces, el paciente no tiene deterioro visual, pero tiene una falla al manejo y un riesgo de descompensación por la cefalea. Entonces, el paciente siempre lo están estudiando, porque la cefalea no mejora, pero su parte visual está estable. Entonces, es importante tener como estos conceptos en la cabeza, que también los iremos desarrollando poco a poco. Pues primero, entender los conceptos generales que se han descrito de esa enfermedad, y ellos hablan de 5, algunos hablan de 4, con efecto de masa, quistes aracnoideos, tumor. Todo paciente con punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo debe estar completamente normal, ¿ok? Y lo otro es que no haya una etiología que explique la causa, pues que 4 grupos del flujograma para tratar de dilucidar esta enfermedad. Entonces, ¿cómo son estos 4 pasos? Lo primero es los síntomas de la enfermedad. Básicamente son 2 síntomas principales, que es la cefalea y el oscurecimiento del campo visual. El paciente dice que está perdiendo luz en el campo visual. La cefalea es tal vez la más frecuente, llega hasta el 94% de los casos. Como veremos acá en el punto E, hay una serie de criterios que se llaman cefalea inducida o atribuida a la hipertensión intracraneal. Pero esto pues no es una camisa de fuerza, porque algunos pacientes presentan cefalea de tipo migrañoso y eso se puede solapar con la migraña, y obviamente hayamos de pronto un diagnóstico tardío de la enfermedad. El oscurecimiento visual llega hasta el 72%, y de ahí para abajo los síntomas se presentan en promedio más o menos en la mitad de los pacientes. Entonces tenemos un tinnitus pulsátil, se ha descrito el dolor lumbar, esto pues no es claro obviamente por la fisiopatología de la enfermedad, inclusive es más frecuente el dolor lumbar o dorsal comparado con el dolor cervical. Vértigo, visión borrosa, alteraciones cognitivas, usualmente más de tipo de concentración, no alteraciones en la funcionalidad como tal, dolor radicular y diplopía, que usualmente es horizontal. Pues esto se ha tratado de explicar, pero no está como claro el concepto
debido a que, pues como no tenemos bases en la fisiopatología, es lo que se ha descrito en los seguimientos de estos pacientes. Entonces, después de tener un interrogatorio, hacemos los criterios diagnósticos y ellos hablan de 5 criterios. Esto sería el paciente clásico o el paciente típico, ¿ok? Entonces, el primer concepto siempre será el papiledema. Entonces, para el paciente debe tener papiledema, hablaremos un poco de cómo se va a hacer el diagnóstico de esto. Lo segundo es un examen neurológico. El examen neurológico debe ser completamente normal y la única alteración que se tolera o se relaciona directamente con esta enfermedad es la parálisis del sexto par craneal. Puede ser uni o bilateral. Una neuroimagen, ellos hablan de que la imagen debe ser normal y para este grupo o el grupo clásico la trombosis venosa se debe excluir, eso lo veremos en el flujograma, pero en general la neuroimagen cobra importancia sobre todo en los signos de hipertensión intracraneal que cobran sobre todo papel en el grupo C. Pero en general la neuroimagen en nuestra cabeza debe ser completamente normal, un líquido cefalorraquídeo completamente normal y una presión lumbar con elevación por encima de 25 centímetros de agua. El punto de corte es solamente porque se ha visto que entre más se eleva la presión por encima de 25 y más correlación con la enfermedad y más riesgo de deterioro visual. Si hay una pequeña sola gris entre 25 y 30, el punto de corte podría ser 25 si encontramos todos los otros hallazgos. Si ya de pronto está 35, no es tan estricto este componente. El tercer grupo es el paciente, digamos, atípico o no tan frecuente, que es el paciente que no tiene papiledema. Entonces, cumple los criterios B, C, D y E, ¿cierto? Pero, ¿cómo se ubica este paciente? En la neuroimagen, que es lo que veníamos hablando, se deben buscar esos signos de hipertensión intracraneal idiopática. Esto lo veremos a continuación en unas imágenes y un poco mejor explicados. Pero lo importante es evaluar ese componente de la imagen, porque si yo no encuentro papiledema, eso no me descarta la enfermedad y por eso está el grupo C. Y el grupo D es un paciente que básicamente no tiene compromiso visual, es muy parecido al C, pero sí tiene esa cefalea que cumple los criterios. Entonces ellos dicen el punto A, cualquiera cefalea que cumpla los criterios de la C. La B, que tenga la presión elevada. Y la C, que tenga al menos 2 de los siguientes. ¿Cuáles son? Uno, la cefalea que tenga evidencia de elevación de la presión intracraneal, que mejore cuando reduzcamos la presión, usualmente esto es cuando hacemos la punción lumbar, y que empeore cuando vuelva y se eleve la presión intracraneal. Y obviamente este paciente debe tener una neuroimagen para descartar causas diferentes, algo como muy parecido a los criterios de siempre de cefalea en general. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Entonces, siempre lo primero es buscar el papilema. Nosotros tenemos la sospecha, deberíamos hacerle un fondo de ojo a ese paciente. Y si en ese fondo de ojo inicial tenemos sospecha o nos queda duda, ese paciente debe confirmársele o descartársele el papilema. ¿En qué consiste esto? Es una evaluación por oftalmología. Ese paciente debe ir a un examen visual completo. Más adelante entenderemos esto. Pero lo importante es que ese paciente se requiere que la pupila se dilate y buscarle causas diversas. La más frecuente que genera un pseudopapiledema es la hipertensión arterial maligna, que se define pues, por una presión por encima de 180 o 120 o ambos parámetros en un paciente. Y pues descartarse otras causas oculares, por ejemplo el glaucoma, que eso puede dar papiledema y atrofia del nervio óptico, entre otras muchas enfermedades. Seguimos nuevamente con el examen neurológico. Lo enfático normal, lo máximo es un compromiso del sexto par, unio bilateral. Ellos no hablan de qué tanto se compromete el sexto par. La neuroimagen, que según el paciente debe considerarse emergente o no. El emergente es el paciente con que pertenece al grupo de enfermedades fulminantes y el otro, tal vez el no tan emergente, es el que no está en un concepto no fulminante. Obviamente, los estudios de líquido cefalorraquídeo con presión de apertura, como lo hemos ido hablando. Entonces, primer paso, sospechamos, evaluamos, se estudia el papilema. Entonces, cuando se identifica el papilema, el paciente debe ir a oftalmología y debe tener los 3 siguientes exámenes: agudeza visual, campos visuales y un fondo de ojo, completamente con dilatación pupilar. Y esto debe realmente confirmar si es un papilema real o un pseudopapilema. ¿Okay? Durante ese proceso, siempre revisar la presión arterial buscando esa hipertensión maligna. Eso es en lo que más son enfáticos los estudios. Y como usualmente estos son los pacientes que llegan por urgencias, se le va a hacer una imagen en las primeras 24 horas porque usualmente se consideran pacientes con riesgo de pérdida visual o paciente fulminante.
Entonces, cuando hacemos la neuroimagen y el paciente no tiene papilema, pero sospechamos la enfermedad porque tiene otro montón de alteraciones, entonces buscamos los signos descritos de hipertensión intracraneal idiopática, que son básicamente alteraciones en la silla turca, que es una silla vacía, con pérdida de la altura de la hipófisis, ¿okay? Aumento en la tortuosidad del nervio óptico, ampliación o elongación de la vaina del nervio óptico. Ellos básicamente definen que el espacio subaracnoideo perióptico está aumentado. Ya lo vamos a ver todo eso a continuación, que el globo ocular se aplane, que haya protrusión del nervio óptico en la zona intraocular, ¿cierto? Y que los senos se encuentran amputados. Esto es muy llamativo porque si bien vimos en los criterios clásicos siempre descartarse la trombosis, muchas veces se puede encontrar trombosis de los senos venosos y eso se requiere un tratamiento para eso, usualmente el paciente mejora, pero acá no pertenece a la hipertensión intracraneal idiopática, sino a la hipertensión intracraneal inducida por hipertensión venosa. ¿Y cuáles son los signos? Una silla turca vacía, como lo vemos acá, inclusive se alcanza a ver la basilar, miremos esa silla turca vacía, y cómo se elevó la hipófisis en este espacio. Eso es uno de los signos relacionados con esto. Los otros signos que encontramos, entonces, miren cómo se vuelve tortuoso el nervio óptico, no se ve recto, no, está tortuoso. Ese espacio perióptico, que es, aquí está la vaina, entonces miremos ese espacio subaracnoideo, cómo se ve de amplio en ambos lados, el aplanamiento del globo ocular en la zona posterior y se ve la protrusión de la cabeza del nervio óptico en el espacio intraocular. Y pues siempre toda imagen es obligatorio que tenga secuencias de resonancia, secuencias de venografía, sea tomografía o resonancia, como vemos en la parte inicial del flujograma, y si usualmente se pueden encontrar estas amputaciones que nos orientan a una trombosis de los senos venosos. Ellos dicen, listo, hicimos la imagen las primeras 24 horas con el estudio de venografía, esta imagen debe ser normal. Entonces, ¿qué pasa? Si hay trombosis, el paciente pertenece a otro grupo. Si no hay trombosis y están los otros signos, ya puede pertenecer o al paciente que ahí realmente las primeras 24 horas en ese paciente que tiene riesgo fulminante de enfermedad. Usualmente la enfermedad, la imagen suele ser normal, hacemos la punción. Y ahí se recomienda excluir, sobre todo en los pacientes atípicos, eso lo veremos en la última parte del flujograma, las causas secundarias. Finalmente se estudiará en todos los pacientes causas secundarias, pero los más mandatorios es en el grupo atípico. Entonces, ellos recomiendan cuatro grupos o cuatro indicaciones para estudiar esas causas secundarias. Básicamente, cualquier paciente que sospechemos que tome medicamentos o que tenga alguna enfermedad de base, que eso puede elevar la presión intracraneal. Todo paciente es mandatorio estudiarle anemia, porque esto aumenta la volemia y sobre todo la producción de líquido cefalorraquídeo de forma secundaria. Lo otro es todo paciente atípico, sobre todo ampliar tanto estudios sistémicos como estudios de imagen. Eso lo vamos a entender a continuación. Entonces, miremos primero que la principal causa hematológica es la anemia, pero también se habla de la policitemia vera. Lo mismo, las causas obstructivas al drenaje venoso. Básicamente, entonces, la primera es la trombosis cerebral, pero miremos que está la trombosis yugular venosa, está la trombosis de la vena cava, las fístulas arteriovenosas. Eso es obviamente una lista que deberíamos tratar de tener a la mano para enfocar a este paciente. En cuanto a los medicamentos, hablar un poquito de las fluoroquinolonas, tetraciclinas, es decir, interrogar muy bien a ese paciente porque vemos toda esta lista, litio, hormonas, un montón de componentes que pueden generar elevación de la presión intracraneal. Enfermedades sistémicas, falla renal, apnea obstructiva del sueño, EPOC, lupus sistémico, ¿cierto? Miren que son enfermedades bastante frecuentes y que podríamos pasar por alto. Las causas endocrinas también son muchas y las causas sindromáticas también son importantes. Bueno, entonces, excluir las causas secundarias, hacemos el diagnóstico. Ahora, hay tres formas de agrupar a ese paciente. Paciente que tiene riesgo de visión, el paciente que llegó, ya estoy perdiendo, desde hace pocos días o pocas semanas, mi visión está disminuyendo, estoy viendo oscuro, tengo mucha cefalea. Entonces, este paciente que tiene en riesgo inminente la visión, que usualmente va a tener papiledema, ese paciente es fulminante, es el que debería hacerse todos esos estudios de forma emergente. El paciente no tiene, digamos, ese deterioro visual, pero sí dice que tiene visión borrosa, y hay papiledema, pero su condición visual está normal. Entonces, el paciente, ya hacemos tres preguntas. Es una mujer en edad reproductiva
y tiene sobrepeso con un índice de masa por encima de 30. Si nos cumple todo esto, entonces sí, eso es un paciente típico. Ahora, ese paciente no es una mujer o no tiene el índice, o algunos incluyen que no tenga papilema, entonces ingresaría en el grupo atípico o en el grupo que no tiene papilema. Entonces, ¿cuáles son las bases para el tratamiento? Lo primero es la pérdida de peso, como hemos visto a lo largo de la charla. Estos pacientes, por su condición, tienen un problema bastante grave porque la pérdida de peso usualmente es lo único que ha impactado en la enfermedad después del manejo quirúrgico. Obviamente, tratar la enfermedad de base, si hay una trombosis de seno venoso u otra condición, ese paciente debe estudiarse, tratarse y hacerle seguimiento para definir si va a mejorar o no. Proteger la visión y el control de la cefalea, ¿ok? Pero lo que hemos dicho, el único tratamiento médico que cambia el curso de la enfermedad es la obesidad, es el tratamiento de la obesidad. Esto que se ve que los pacientes que suben de peso y su índice queda por encima de 30, en ese mismo año el 5 a 15% desarrollará hipertensión intracraneal idiopática. Y un 15% de los pacientes que reducen de peso y su índice queda por debajo de 30, esos pacientes la enfermedad va a entrar en remisión sin ningún requerimiento de otra patología. Ahora, es muy importante que luego de este proceso se debe definir el riesgo de pérdida visual. A continuación, ¿qué se debe hacer? Entonces, primero es, con base en este riesgo, definir la prioridad del tratamiento, porque si el paciente tiene riesgo visual, el flujograma cambia comparado con aquel que se puede darle una pausa y esperar. ¿Qué pasa? Entonces, ese paciente no urgente que no tiene en riesgo inminente la parte visual, el manejo conservador debe manejarse con pérdida de peso, con acetazolamida y con retiro de factores secundarios, como vemos toda esa tabla grande de estudios en estos pacientes. Y obviamente el paciente debe estar evaluado por el grupo de cirugía bariátrica para tener ese concepto a continuación. Bueno, entonces acá tenemos un flujograma. Ese flujograma toma dos cursos. Entonces lo primero es, el paciente ya se estudió y tiene un índice por encima de 30, entonces ya tenemos el diagnóstico. Entonces, ¿es un grupo o es un paciente fulminante? Si lo es, ese paciente debe llevarse a intervención quirúrgica de forma temprana, idealmente las primeras 24 horas. La intervención quirúrgica por excelencia es la EDP. Ahora, si yo no le puedo hacer la EDP en las siguientes 24 horas, ese paciente se le pueden hacer dos procedimientos, que es una diversión del líquido cefalorraquídeo por punción lumbar o una fenestración de la vaina del nervio óptico. Se pueden hacer ambas. Ambas están indicadas y lo ideal sería hacer la EDP, pero si no se puede, una de las dos o las dos. Listo. Aunque finalmente ese paciente, a pesar de estos dos procedimientos, debe llevarse finalmente a la derivación ventriculoperitoneal. Entonces, de ahí, usualmente el paciente va a mejorar. Entonces, ¿qué empezamos a hablar? ¿Cómo está la cefalea? Esas causas secundarias que siempre hay que reinterrogarlas y el tratamiento de estos dos componentes. Si con eso el paciente se le hace un seguimiento de la parte visual, entonces definimos, el paciente no tiene deterioro, sígalo reevaluando por consulta y le hace seguimiento ambulatorio sin necesidad de más tratamientos, o si el paciente sufre deterioro, tiene que volver a evaluar cómo está funcionando esa derivación y definir si le hace mientras tanto un dren lumbar, y si no se le ha fenestrado la vaina del nervio óptico, hacerle una fenestración hasta la nueva DBP. Ahora, es el caso del paciente fulminante. El paciente no fulminante, entonces, como no tiene riesgo de la visión, le puede empezar tratamiento con acetazolamida y nuevamente hace estos pasos de control de la cefalea, causas secundarias, todos los tratamientos de causas multivariadas y definir la parte del deterioro visual. Entonces, si el paciente mejora con ese tratamiento, sígalo reevaluando. Si no mejora, pues ya tiene que evaluar el manejo quirúrgico en este paciente, que no es emergente, pero se maneja igual. Lo ideal sería una ADP. Si yo no la puedo hacer de forma rápida, por X o Y causa, un dren lumbar o una fenestración de la vaina del nervio óptico. Pero siempre llevar al paciente idealmente a ADP. Bueno, entonces, como dijimos, el procedimiento ideal es la derivación, pero el paciente con el tiempo puede sufrir deterioros de la cefalea o de la condición visual, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto falla el tratamiento? Bastante. El primer año falla el 34%, ya hablaremos de qué consiste una falla del tratamiento, y a 3 años falla hasta el 45%. Esto sobre todo para la parte visual, que es uno de los elementos que se evalúan. Y de forma global, para el control de la cefalea, 1/3 de los pacientes que han llevado a cirugía falla el tratamiento, es decir, un 30-40% de esos pacientes tienen un fallo importante en el paciente. En general, ellos dicen que los casos atípicos se manejan de igual manera que el típico, es decir, no hay diferencias en quién va a EDP, todos deben ir a EDP,
todos los pacientes deberían tener el manejo médico inicial si la cefalea no está en riesgo. Entonces, a pesar de que hay una subclasificación, digamos que el flujograma es exactamente igual en estos pacientes. Bueno, ¿cuál es el problema? Que la parte típica tiene menos compromiso visual, entonces usualmente el manejo es un poco más dirigido hacia la cefalea porque es la principal queja del paciente, obviamente sin dejar la parte visual a un lado. Muy importante, estos pacientes con amputación o estenosis de los senos deben ser evaluados por un grupo vascular, tanto de terapia endovascular como de vascular abierto, para definir qué tratamiento se le debe hacer, si solo anticoagulación o aplicar stents para ayudar. Pero esto realmente todavía no está muy claro. ¿Qué pasa? Que digamos que esos tratamientos endovasculares han mejorado los síntomas del paciente, pero todavía por el bajo volumen de pacientes, el rol de la terapia endovascular no ha sido establecido de forma completa. Muy importantes, funciones lumbares evacuantes no tienen ningún beneficio para el paciente porque el líquido se recupera rápido, antes inclusive puede exacerbar la cefalea y dejar al paciente más sintomático. Y dentro de los principios ya de manejo, la acetazolamida es el único fármaco aprobado. Realmente los estudios que muestran algunos resultados es dosis altas, que ya hablaremos un poco del esquema, y restricción de sodio en la dieta, y los resultados pues no son muy buenos. Usualmente la mejoría visual se ve luego de 6 meses. ¿Qué pasa? Que a pesar de este tiempo, la mayoría de pacientes, cerca de un 48%, cuando está en las dosis altas u óptimas, tiene muchos efectos secundarios, por lo cual los pacientes abandonan el tratamiento. Entonces, todo esto no apoya, pero tampoco rechaza la opción de la acetazolamida. Es decir, ellos dicen, úsenlo en los pacientes que lo toleren porque puede obtener algún beneficio. ¿Cómo es el esquema? Entonces, la acetazolamida se puede dar hasta una dosis de 4 gramos al día. Y hasta el 44%, es decir, casi la mitad o un valor muy cercano va a llegar a esa dosis techo. ¿Cuál es el problema? Que en general los pacientes toleran como máximo 1 gramo al día. A partir de este esquema empiezan los efectos secundarios. Inclusive cuando llegamos a solo 1.5 gramos días, casi el 50% de los pacientes va a tener algún efecto secundario. Se han descrito todos estos efectos: diarrea, disgeusia, fatiga, náuseas, parestesia, tinnitus, vómitos, depresión, y en algunos casos cálculos renales. En general los efectos son muy variados, son muy similares, excepto pues por los cálculos renales, que sí son poco frecuentes y no tienen como una estadística constante en su presentación, pero en general el paciente puede desarrollar cualquiera de estos componentes. Una alternativa que se ha descrito y que la guía pues trae como colación es el topiramato, entre 25 a 50 miligramos semanas, pero no hay evidencia pues que lo avale. Realmente es como algo en consenso con el paciente cuando no es útil la acetazolamida. Pues para la cefalea, que es usualmente cuando tratamos esta parte con la acetazolamida, hay varias recomendaciones. Toda cefalea debe ser manejada por un experto, sea por el grupo de dolor o neurología, o idealmente ambos. Evitar el uso de opioides, que la acetazolamida de forma aislada no va a controlar la cefalea. Esto es muy importante. Este paciente requiere también un tratamiento analgésico. Las punciones lumbares evacuantes, nuevamente somos enfáticos, no son útiles, por lo cual no ensañarse con eso. Y tal vez una alternativa son los bloqueos, que eso sí tiene buenos resultados en cuanto a los estudios, pero todavía no hay un volumen suficiente de pacientes para recomendarlo como un tratamiento dentro del manejo estándar de la cefalea. Bueno, ¿cuál es el problema? Lo que venimos hablando: 68% de los casos la cefalea se ve de tipo migrañoso o es de presentación de tipo migrañoso, por lo cual esos criterios que vimos al inicio de cefalea inducida o relacionada con hipertensión intracranial también es de difícil diagnóstico, y muchas veces esto hace que, si la cefalea es el único síntoma o signo de presentación en los pacientes, no va a haber claridad en el concepto. La terapia endovascular no mejora la migraña, mejora la parte visual y de pronto los otros síntomas relacionados, pero no propiamente el cuadro migrañoso. Y lo otro es qué paciente se considera exacerbado. Entonces, el paciente exacerbado es que tenga un cambio en la intensidad o frecuencia de la cefalea, y los pacientes que tengan deterioro de la parte visual durante el seguimiento. Entonces, se aplica el flujograma. Esto ya es para saber qué hace cuando un paciente tiene una exacerbación. Entonces, casi siempre el primer signo es la alteración en el líquido cefalorraquídeo. Usualmente este flujograma aplica es para pacientes que ya están con derivación ventrículo-peritoneal o el manejo médico estándar. Entonces, lo primero que ellos buscan es: el paciente tiene signos de infección en la DVP. Si hay signos de infección, rigidez bucal, paciente está febril, ese paciente retire la derivación, póngale una derivación externa y haga el estudio y tratamiento. El paciente, con solo el cambio de la derivación ventrículo-peritoneal a la derivación externa, sería suficiente para que los síntomas mejoren.
Si el paciente realmente no tiene signos de infección de la DVP, entonces usted hace 3 enfoques. El paciente tiene papilema, pero usted le evalúa otra vez esa parte visual completa con oftalmología y está estable. Entonces el paciente simplemente puede que tenga un deterioro de la parte de la migraña, entonces el paciente hay que ajustarle los analgésicos, hay que eliminar medicamentos nuevamente que puedan elevar esa hipertensión intracraneal o esa presión intracraneal y tratar las causas de base del paciente. Listo. El paciente no tiene papilema, entonces ese paciente, usted tiene que buscarle síntomas de sobredrenaje. No tiene síntomas de sobredrenaje, usted le hace la tomografía y se ve estable. Entonces, el paciente nuevamente le hace los 3 pasos recomendados. Si hay síntomas de sobredrenaje, modifique la presión en este paciente. Que realmente la presión, pues hasta la fecha no hay una presión como establecida de que debería ser normal. Y el paciente sí tiene papilema y deterioro visual. Ese paciente tiene una disfunción de la DVP, hay que recambiarle la DVP. Listo, muy importante ese concepto. El seguimiento, esa es una tabla recomendada especialmente por oftalmología, porque el seguimiento de estos pacientes se basa en el grado del papilema. Entonces, paciente atrófico, básicamente todo paciente va a estar afectado, pero la enfermedad puede estar o deteriorándose o estable. Entonces, si es estable, se revisa cada 4 o 6 meses. Si hay deterioro, al menos una valoración al mes para definir qué hacer con ese paciente. En los casos leves es donde se hace seguimiento un poco más estrecho, entonces si la función visual es normal, cada 6 meses. Si está comprometida, pero el paciente está mejorando, revíselo cada 3 a 6 meses. Se está deteriorando, revíselo cada 3 a 4 meses. Si está estable. Y si se está deteriorando, debe tener una valoración al menos una vez al mes. En los casos moderados, entonces, la visión está normal 3 a 4 meses. Está afectada, pero mejora 1 a 3 meses. Está afectada y está estable 1 a 3 meses. Se deteriora ese paciente, una revisión al menos en las siguientes 2 semanas. Y en los papilemas severos, entonces todo paciente usualmente va a estar afectado. Entonces, si está afectado, pero está mejorando, revíselo en promedio cada 1 a 3 meses. Está afectado, pero está estable al menos una vez al mes. Y se está deteriorando al menos una vez por semana. Esto es difícil, entonces lo recomiendo hacia el paciente. Sufre algún deterioro, enviarlo para urgencias. Bueno, entonces ya para cerrar la charla, la hipertensión intracraneal es una patología todavía sin etiología a esclarecer. La fisiopatología continúa siendo un enigma, lo cual todavía no permite definir avances en el manejo. Y nuestra base del tratamiento es prevenir el deterioro visual y el manejo de la cefalea. Se han propuesto pues muchos manejos, pero lo que tiene evidencia es pérdida de peso y derivación ventriculoperitoneal. Son los tratamientos efectivos hasta el momento, junto con un grupo interdisciplinario para el manejo del dolor crónico de la cefalea. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Gracias, Simón. Muy buena la revisión. Yo tengo una pregunta, Simón. ¿Los pacientes que no hacen papilema también pierden la visión? ¿Cómo, profe? ¿Que los que hacen papilema tienen...? Los que no hacen papilema también pierden la visión. Profe, sí. Esos son los pacientes atípicos que usualmente hacen como un salto de un fondo de ojo normal a atrofia del nervio óptico. Eso no está pues como muy establecido, pero sí pueden hacer ese salto. Y usualmente a veces son pacientes que realmente el problema es que consultan tardíamente, porque como su único problema es la cefalea, entonces, yo tengo migraña, y de un momento a otro el paciente ciego. A mí me ha parecido que el manejo de estos pacientes es muy difícil porque son unas pacientes que no solamente tienen su enfermedad, sino que tienen un componente psicológico muy severo, y entonces uno los opera y siguen consultando por cefalea, por mareo, por tinnitus, por muchas cosas. Entonces yo creo que estos pacientes siempre, antes de operarlos, debemos estar sincronizados con el neurólogo para que él continúe el manejo de todos esos síntomas, porque eso se vuelve muy aburridores, estos pacientes, muy difíciles de manejar. Bueno, Simón, muchas gracias. Yo no tengo...
Sabias, nobles y entregadas al